Bueno, Raúl, ahora sí. El libro, de Sí, pronto ya lo han leído algunos, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. de Ahí Stephen como, COVID-19. no. Muy interesante el libro, muy recomendable. Es gruesito, pero es muy bueno. Vamos a tenerlo en cuenta. Aunque yo prefiero quedarme con el de Obama. Pero bueno, no, pero sí, claro, lo vamos a tener en cuenta, Raúl, ni más faltaba, ni más faltaba. Bueno, Profe, una pregunta. Usted había comentado algo de lo de locución deportiva. Yo me di cuenta que hay como unos cursos aparte de lo que es el estudio de los 5 semestres en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, algo específicos, ¿no? sí. Esos cursos se dan en qué momento. En cualquiera que se le ocurra el Colegio Superior de Telecomunicaciones y uno ve si lo escoge o no, me imagino. Yo creo que sí, O, yo creo que sí. Lo que pasa es que esos tienen algunos horarios y de pronto algunos horarios se cruzan con los de las clases normales, digámoslo así, que se dan a diario, ¿cierto? Pero pues obviamente algunos tomarán estos cursos completos de la carrera técnica como tal y ya los otros cursos complementarios seguramente se toman en otros horarios. Ya tocaría es mirar a ver con secretaría cómo es la cosa y todo eso, porque la verdad yo detalles no tengo no bien. los conoce. Ok. Exacto. Pero sí, sería que de pronto hablaras en secretaría con Dianita o con Mari, que es la rectora, y hablaran sobre eso, pues si de pronto estás interesado en alguna cosa, Ok, listo. ¿vale? Bueno, ¿quién quiere continuar con su exposición? ¿Arturo? Sí, tengo que compartir pantalla. Es un poquito diferente porque es con una entonces presentación. Ujú. Vale. Eh, eh, hay una, hay un sonido allí porque yo voy a hablar de radionovela y No hay hay un problema. sonido que le doy solamente a compartir pantalla y ahí sale, ¿verdad? Todo, ¿no? Y dale a compartir pantalla y no se te olvide si vas a compartir también audio, ahí en la parte de abajo, porque es que este Zoom ha cambiado. En la parte de abajo aparecen unos cuadritos que dice compartir sonido o optimizar para video, para clip de video. Vamos a ver ya. Ahí donde dice share sound o compartir sonido de la Ajá, computadora, compartir sonido le das y el optimizar. azulito. Y le doy también a optimizar para clip de video. No, 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 no. solamente compartir sonido. Correcto. Ok. Y listo, y selecciona la pantalla que vas a compartir y listo. Y le das al botón azul de compartir y listo. Estoy buscándola a ver. Primero tienes que abrirla. Lo que vas a compartir, si es un archivo, por ejemplo, de PowerPoint, hay Ah, que abrirlo primero. lo abro primero, ok, sí. Ajá. Sí, porque si no, vemos todo lo que tienes ahí en la Sí, pantalla. estoy intentando, ya va. Paciencia, por favor. Muy bien. Igual quedan 15 minutos, ¿no? Sí, ok.
¿Se ve la pantalla? No, ¿verdad? Porque no he Sí, compartido. Sí se ve. yo la estoy viendo. Sí, ahí ya se está Ok. viendo su presentación. Lo que no tengo es como apuntador. ¿Cómo así? O sea, ustedes no ven allí la imagen de... Ok. No, yo estoy viendo la presentación. Sí. Sí, ahí está. Bueno. Bueno, vamos a hablar de la radionovela. La radionovela fue un género de la radio que tuvo la capacidad de hacer que nos reuniéramos en la casa alrededor de un aparato que se llamaba radio y compartir con papá, mamá, primos, abuelos, tíos, en una hora o en un tiempo que era sagrado. A partir de las 5:30, 6 de la tarde, casi siempre nuestros padres estaban pegados allí alrededor de ese aparato. Se hablaban o se tocaban temas de cursilería, de suspenso, de acción, de mujeres solas, abandonadas, esperando su príncipe azul, pero sobre todo se hablaba de amor. El tema principal era el amor. Entonces, la radionovela fue un género muy importante que existió y que nos transportaba. Espérenme, por favor, y me van a disculpar, pero tengo que salirme para que se escuche bien. Quiero que escuchen estos fragmentos. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? No, no se escucha. ¿Y ahora? Se lo juro por Dios y por la Virgen, don Rafael, no me gusta nada eso que usted está diciendo, y mucho menos como me está mirando, ¿eh? Perdone, pero me ha entrado un miedo. Pues calma tus nervios y presta atención a mis palabras. Está bien, mi caballero, hable que yo escucho. Pero pronto, por favor, antes que se despierte mi niña y se asuste al no verme junto a su cama. Seré breve. De ti depende poner. Y ahora este. Calimán enfrenta a la araña negra. Guión original Víctor Fox. Protagonista Gaspar Ospina como Calimán. En el papel de Solín, Luzmila Ruiz. Interpretado originalmente por la destacada actriz colombiana Erika Cruz. La actuación especial de la recordada primera figura nacional, Gilberto Puente, como la araña negra. Participación de las mejores voces del elenco estelar. Narración, Gonzalo Zuboya. Traducción sonora, Ernesto Ramírez Varela. Así entonces, para hablar de la radionovela en Colombia tenemos que hablar de la radionovela en general y de los inicios de la radionovela hacia la década de los 30. La radionovela comienza teóricamente en 1930 con los hermanos Alejandro y Marco Aurelio Galindo. Ellos en 1932 son los primeros que presentan de una manera seriada una radionovela y la llevan en 1932 cuando hacen una adaptación del el libro de Los Tres Mosqueteros del escritor Alexandre Dumas, francés. En 1933 comienza en Cuba por el escritor Félix B. Cainé Las aventuras de Chanlipo. Lo que pasa es que allí hay una controversia porque Cainé en 1930 comienza a presentar una serie de cortos, por decirles así, pero en vivo y no fueron seriados. Entonces, quizás por eso él no entra de haber sido el primero en presentar la radionovela. Sin embargo, fue el que le dio la fuerza comercial a través de sus radionovelas a este género en toda Latinoamérica. En Colombia llega en 1938 a través del antioqueño Emilio Franco, que hace una adaptación de Las aventuras de Chanlipo, que fue la primera que presentó de manera seriada Cainé en Cuba.
Llega así entonces en 1938 a Colombia la primera emisión de una radionovela. Es a partir de allí, sobre todo a partir de los 50, cuando se da el boom de lo que fue la radionovela en Latinoamérica, y fue a través de El Derecho de Nacer. Derecho de Nacer fue quizás la radionovela más famosa de este escritor cubano Cañé. En 1900, en la década de los 50 llega a Colombia. Después llega Calimán, que fue escrita por los mexicanos Vázquez González, y básicamente con los libretos de Isidro Olarce y Carlos, que eran mexicanos. Y luego la otra que fue también muy conocida y escuchada en Colombia fue María, que fue una adaptación que se hizo de la novela de Jorge Isaac, el escritor colombiano. Así pues, en la década de los 50 llega a Colombia la radionovela El Derecho de Nacer, porque Fernando Londoño, que era un directivo de Caracol, compra los derechos de adaptación de esta novela. Era transmitida en Nuevo Mundo a partir de las 8 de la noche, y de esta manera Nuevo Mundo se apoderó, por decir así, de la radiodifusión y de la sintonía en Colombia. Era protagonizada por Miguel Arnaiz como Alberto Limonta, Carmen Moreno como María Elena del Junco, y esta radionovela permitió un debate en Colombia entre la moralidad y las buenas costumbres, porque en ella se hablaba francamente de las relaciones antes del matrimonio, la intención del aborto, la intención de asesinar a su propio nieto, ya que María Elena, que era la hija de don Rafael del Junco, había quedado embarazada sin casarse. Entonces, en aquel tiempo, la moralidad y las buenas costumbres estaban muy en discusión debido a esta novela, y había muchos debates en Colombia debido a esto. Luego, para hablar de la radionovela en Colombia, por supuesto, tenemos que nombrar a Calimán, cuando fue la radionovela que más duró, y duró aproximadamente 30 años de interrupción ininterrumpida. Interpretada por Gaspar Ospina como Calimán, y por Erika Krum como el compañero Solín. Muchas gracias por su atención. Ya. Calimán, entre otras cosas, radionovela que está siendo retransmitida. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, yo lo Sí, profe. Perdón, es que no veía el marquito amarillo. Yo decía, ¿qué está pasando acá? Sí. Les decía que Calimán está siendo retransmitida en este momento a través de la Radio Nacional de Colombia, ¿vale? Los capítulos de la radionovela Calimán. Eso a mí personalmente me da a entender una cosa y me comprueba que los medios de comunicación como tal son cíclicos, Sí. ¿cierto? Y todo va a regresar. Correcto, que así una cosa pase de moda ahora, muy seguramente en algún espacio de tiempo va a volver. Entonces, ahí está el ejemplo de la radionovela. Lo que pasa es que no se producen como tal, están retransmitiendo. Retransmitiéndolo. Pero, sí, Arturo. Disculpe, María, están en eso ahora para tratar de retransmitirla, pero están cambiando algunas cosas, porque María fue hecha en un momento donde el rol de la mujer no era como el rol actual de la mujer. Entonces están cambiando todo eso para retransmitirla. Pues imagínense, si a mí por criticar el uso del lenguaje me dijeron que era un machista degenerado y ¿cómo era? Homopatriarcal, y bueno, una cantidad de pendejadas de insultos feministas, eso. Entonces, simplemente por decir que estaban maltratando el idioma. Entonces, pues imagínense qué tal una novela como El Derecho de Nacer, una radionovela como El Derecho de Nacer o como María,
Sobre todo María, en esta época, Virgen Sobre Santísima. todo María, sobre todo María. Todo María, entre otras cosas, Ujú. claro, por supuesto. Pregunta Milena que en qué horario la transmiten. Creo que eso lo transmiten a 7 de la las noche. 7 de la noche todos los 7 de la días, noche. de lunes a viernes, 9 de De mi lunes a viernes. en la Radio Nacional. No sé cuál es la frecuencia de la Radio Nacional, creo que es 99 punto algo. Y a través de rctvplay.co también la están pasando. Exactamente. Sí, en la Radio Nacional, búsquenla. En toda la radio nacional. Ujú. Madre mía, pues que todo que les hagan. ¿No? ¿A qué hora la transmiten? Pues busqué. ¿Qué tal? Bueno, Yo no sabía que Erika Krum, yo pensé siempre que Solín, porque yo la escuché cuando niño, pensé que Solín era un hombre. Nunca No, pensé era mujer. que fuera Ajá. Erika Krum. Sí. Y a sí. Loli, dejémonos de vaina. Bien, por eso yo les decía a ustedes el semestre pasado que no intenten hacer voces de niños, porque no les sale. Eso les sale a las mujeres. Sí. Las voces de niños, las voces infantiles, les sale mejor a las mujeres. Comprobado científicamente que en esa época tuvieron que utilizar a Erika Krum para hacer la voz de Solín, que entre otras cosas, si alguno de ustedes leyó alguna revista de Calimán, Solín era el amigo íntimo de Calimán, pues el amigo, digo íntimo, no, el compañero de 1000 Inseparable, batallas, ¿sí? Porque es que después, muy polémico suena. Era el amiguito de Calimán, el que lo acompañaba y prácticamente como un protegido del gran Calimán, un tipo que tenía unos poderes impresionantes y aparte de todo una fuerza tremenda, ¿no? Impresionante. Las historias, chéverísimas, ¿vale? Entonces, eso, buenísimo. Entre otras cosas, yo recuerdo Hernán Peláez, ya para ir cerrando, Hernán Peláez contaba una anécdota muy bacana de las radionovelas que él tuvo la posibilidad de acompañar en esa época, cuando él ya trabajaba en la radio. Y es que él cuenta que por ejemplo, Gaspar Ospina, que era la voz del tremendo, ¿cómo era que se llamaba? El maloso Verde. La araña negra. Araña negra. Uno de los villanos. Eso, que era un villano y entonces el tipo con una voz así impresionante, todo eso, pero era que era una cosita chiquitica de hombre y que por eso a él nunca lo llevaron a la televisión como tal, porque pues imagínese un tipo con ese vozarrón y así todo chiquitico haciendo de villano, pues como que no. Entonces por eso a él nunca lo llevaron a la televisión. Siempre se quedó como detrás de o haciendo voces. Porque eso sí, para que Gaspar Ospina tenía una voz brutal, impresionante. Pero a él no lo llevan. Y él contaba esa historia, que a Gaspar Ospina lo dejaron por fuera cuando todo eso lo trasladaron a la televisión. Al pobre hombre lo dejaron en la radio porque no tenía la facha para aparecer en televisión. Entonces, obviamente, engañaban a la gente. Y también, por ejemplo, ese concepto lo tenía el humorista, ay, ahora se me olvidan todos, Ever Castro. Él decía que él prefería hacer sus imitaciones en radio y que las presentaciones, cuando él hacía imitaciones en frente de público, que él prefería públicos con auditorios pequeños, ¿vale? Y en sesiones privadas, porque si él hacía esas imitaciones en la televisión, pues hombre, él iba a empezar a hablar como la persona que estaba imitando y lo ven a él y dicen, no, pues esto es un engaño. Entonces, que él prefería hacer sus imitaciones en radio y por eso es que los programas de La Luciérnaga, El Tren de la Tarde y todos esos programas donde hacen imitaciones, pues es mejor que las hagan en radio porque es chévere imaginarse uno al personaje y escucharlo a través de otra persona. Ese era el concepto que tenían. La radionovela tenía eso, que era el mágico escenario, el mágico mundo de la imaginación. Entonces uno se imaginaba al gran Calimán y aparte de todo lo interpretaba ese tipo con esa voz, todo eso. Y Solín con la voz de Erika Krum tan infantil, pues uno se los imaginaba a los dos juntos y todo lo que sucedía. Aparte todos los efectos eran en vivo, no eran pregrabados. Había un tipo que le tocaba hacer los efectos con un micrófono aparte y con cualquier cantidad de elementos para hacer ruidos y con una teja hacer los truenos y con un cassette, con una casetera
hacer los sonidos de las puertas y las bisagras y todo. Eso era increíble, eso era una vaina increíble. Eso obviamente, pues no se produce porque les da mamera escribir, a los productores les da mamera escribir, primero que todo, y segundo, pues producir eso al aire es también un poquito complicado. Hay que conseguir muchos efectos, hay que tener un orden en el guión tremendo. Bueno, eso como cierre para decirle a Arturo rápidamente que ha sido también una excelente exposición, ¿vale? Hubo mucho conocimiento, buen manejo de los apoyos, ¿vale? No se centró tanto en eso. De pronto, al final hubo un poquitico, yo creo que por la premura del tiempo, ¿sí? Se quedó un poquito corta la explicación y aparte de todo, hubo un poquito de desorden. Lo noté un poquito como desordenado, como que se le perdía, como que esto. Entonces, tener mucho cuidado con eso, siempre como mantener la frialdad y la calma a la hora de hacer una exposición, ¿cierto? Y tratar de mantener los datos lo más organizado posible. Por demás, bien la expresión, bien la vocalización. Hay que seguir trabajando en el acento, aunque eso es complicado, pero hay que seguir trabajando con, eso es con vocalización. Voy a hacer un curso de acento neutro, porque... Sí, pues no tanto es un curso, practicar vocalización. Igual, eso no se quita, porque eso va arraigado. Yo, por ejemplo, soy tolimense, a mí se me salen a veces. Entonces, es así. O sea, de todas maneras, eso no es que se quite del todo, pero sí se puede neutralizar un poquito. Y eso es pura práctica, Arturo. De resto, me pareció excelente y muy interesante, sobre todo porque es un tema que nos gusta a los que estamos aquí, a la audiencia, y nos interesa bastante. ¿Vale? Listo. Bueno, muchachos, la próxima semana continuaremos con las exposiciones que faltan, ¿de acuerdo? Seguramente nos llevaremos las 2 horas en eso, entonces listo, profe. No les dejaré ningún ejercicio y más bien practicaremos lo que haga falta si alcanzamos, ¿vale? Muchas gracias, muchachos, por la atención, por la asistencia. Nos encontramos entonces la próxima semana. Juiciosos, ¿no? Gracias, profe. Chao. Sí, señor. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao a todos. Descansen todos. Gracias, Tervis.